Y entonces el enemigo le ofreció una posición muy superior, falsa, porque es mentiroso desde el principio, y nos dejamos sacar de nuestra posición y perdimos nuestra posesión. Y entonces es cuando quedó vacío ese lugar. Cuando aparece esa pregunta maravillosa, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 6, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Se le perdió? ¿Se le escondió? ¿Estaban jugando escondite? Dios estaba contra el árbol de la vida contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni por delante, ni por detrás, ni por los lados. Voy a ver. No, no estaban jugando escondite, ni estaban jugando Scooby-Doo. ¿Dónde estás tú? No. La pregunta es profunda. La pregunta es, yo te ubiqué, que tu creador era tu Dios, tú le obedecías, tú eras Señor de la creación, te proveía. Tu interior te da una identidad que tú aceptabas y tu prójimo venía a servirte y tú lo considerabas igual. Y ahora caíste en desobediencia, rendiste tu lugar. Lo que Dios está diciendo es, ¿ahora dónde quedó usted, hermano? ¿Ahora dónde usted quedó? ¿No le ha pasado a alguien que de pronto comete un error grande, echa a pique su hogar, su empresa o su vida, y alguien con autoridad le dice, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Un hombre curioso de uno de los fundamentos espirituales y doctrinales que usted debe tener claro en su mente. Hoy, por favor, la clase de hoy, por favor, téngala grabada como uno de los ladrillos que fundamentan la construcción de nuestra vida espiritual. La llamamos ¿dónde estás? La llamamos ¿dónde estás? Porque pasa al siguiente nivel de la clase de la semana anterior. Por si las dudas, cada clase se publica el siguiente sábado a las 8 de la noche. Luego, la clase anterior a esta está publicada desde anoche a las 8 de la noche. Porque algunos dicen, yo vuelvo y la veo, la oigo, y cuando vengo al domingo ya tengo fresquita la otra clase, y como que hago el clic, la conexión con la clase anterior a la siguiente. Pero no importa, podemos hacer una pequeña revisión. En la clase anterior hablábamos de que el hombre, el humano, fue puesto en una posición muy particular, que definía su esencia y su ser de manera relacional. La primera era con nuestro Creador. Nosotros, y mire que hoy hay aspectos más lógicos que teológicos, de verdad. O son teológicos, pero más que todo son lógicos. Mira, en nuestro concepto, el Creador, creemos que fuimos hechos por Él, entonces el Creador es nuestro Dios. Si Él nos creó, ¿cuál es la posición que le corresponde al que tuvo la capacidad de crearme de la nada? ¿Qué posición le correspondería a un ser? Usted dirá, no, yo no creo en... Bueno, está bien, está bien. Pero si creyeras que un ser superior tuvo la capacidad de hacer el universo y hacerte a ti, ¿qué posición le darías a ese ser? ¿Ok? ¿Sería mi Dios? Por eso dice el Salmo 100, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mira lo que dice, ¿por qué reconozco que es Dios? Porque nos hizo. Y como nos hizo pueblo suyo somos y ovejas de su prado, suyo y de su, le pertenezco. Hay lógica cuando tú dices, bueno, es que yo no creo que haya un Dios. Bueno, perdóname, está bien. Si creyeras que hay un Dios que hizo el universo y lo sostiene, que tiene la capacidad de haberte creado y de descrearte también si quiere, ¿sí? ¿Qué posición le darías a ese ser? Pues si es mi creador, sería mi Dios. Me parece a mí por lógica. En cambio, me parece absurdo la idolatría cuando alguien dice, ¿sí ve ese Dios? Yo lo hice. O lo hizo un artista amigo. O lo pintó un pintor famoso. Ese Dios que está ahí es mi Dios y yo lo hice. Yo digo, perdóname, hay un problema de lógica ahí. Si usted hizo esa figura, usted es Dios para esa figura. Porque usted la hizo. Es más, si quiere, la puede y debería, la puede deshacer. No puede ser mi Dios alguien que yo hice. ¿Ya quedó claro? Y con eso ya la idolatría queda no solamente como un pecado, sino como una tontería. Como algo que no es coherente en la lógica. Si yo creo en un ser que me hizo todo, ¿qué posición le corresponde a ese ser? Es mi Dios, el creador es mi Dios. Y si Él es mi Dios, por lógica, ¿cuál debe ser mi reacción hacia ese que yo he puesto en la posición de Dios o que yo considero que tiene la posición de Dios? Obediencia. Y quedó definida nuestra relación con el Creador. El Creador es mi Dios y yo le obedezco. Y para tener claro y ejercer esa pedagogía de la autoridad, Dios hizo una creación y me dijo a mí que enseñoreara la creación para que tuviera claras las líneas de autoridad. Y yo gobernaría con sabiduría, o Adán gobernaría con sabiduría la creación, y la creación le proveería todo lo que él necesita. Y mientras tanto Adán tenía una relación con su ser interior, y su ser interior o su alma o el Adán interno le diría quién es él, si es un animal, si es un Dios, si es qué, si es una holograma, si es una imaginación. Le diría quién es
Y como esa identidad no viene de afuera, no viene de lo que está de moda, no viene de lo que es políticamente correcto, no vino de la ideología progre que está de moda estos 10 años, que va a cambiar con la de los próximos 10 y los siguientes y las siguientes, sino proviene desde adentro, entonces esa identidad que me da mi alma, mi respuesta es aceptarla. No hay crisis de identidad, no hay crisis espiritual, no hay crisis ecológica. Y luego también en relación con mis semejantes, con mi prójimo, el primer prójimo, varona, y todos los demás, fuimos creados con el propósito de ayudar. Le haré ayuda idónea para él. El único que no fue creado para ayudar fue Adán. De ahí para adelante todos existimos con el propósito de ayudar, de servir. Y por eso la persona que no sirve no le encuentra sentido a la vida. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. No le encuentra sentido a la vida porque no presta ninguna función. El día que sirve para algo empieza a encontrarle sentido a la vida. Entonces esa persona viene a servirme y yo la considero entonces inferior a mí. Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, nombre de mi nombre, varón, varona, nombre de mi nombre. La considero igual. Y queda una sociedad constituida por personas, yo vengo a ti a servirte y tú me consideras igual. Y como me consideras igual, tú vienes aquí a servirme y yo te considero igual. ¡Wow! ¡Qué belleza de posición en la que Dios nos dio! ¿Recuerdas lo que pasó en esa? El enemigo vino y nos engañó. Y nos dijo, no obedezcan a Dios, obedece a tu yo, obedece a tu ego. Y entonces hicimos el ejercicio, no lo vamos a hacer hoy porque está puesto en el canal, en la charla que está puesta desde anoche, y ya lo vimos. Y entonces obedecimos a nuestro yo y apareció el humano caído, ¿recuerdas? Y el humano caído, Dios es su ego, y entonces el creador es apenas un ayudador, la identidad me la da la naturaleza, y hay que hacer que mi prójimo sea el que me dé provisión. Entonces aparece el problema espiritual, el problema de identidad, el problema ecológico, el problema social, la explotación del hombre por el hombre. Es una clase muy bonita que vale la pena que la vuelvas a ver, que está ya publicada. Pero hasta ahí. Lo que quiero decirte es que si el domingo pasado vimos cómo el enemigo, que vino para robar, matar y destruir, no quedó contento con pervertir la creación. Pervirtió la posición que teníamos. El enemigo no solamente contento con pervertir la posición que inicialmente teníamos, además de eso, el enemigo no quiere solamente pervertir la posición, quiere anular la posición en que Dios nos hizo. Quiere quitar esa posición. Voy a explicarle un poquitico por qué. Porque de nuestra posición dependía nuestra posesión. ¿Recuerdas que enseñorearíamos la creación? Señores del planeta, ¿cierto? Si estábamos bajo autoridad. Cuando salgo de autoridad, pierdo la autoridad. El enemigo no solamente quería pervertir nuestra posición creada por Dios, sino quería eliminarla. Quería sacarnos de nuestra posición para quedarse con nuestra posesión. ¿Ya lo está entendiendo? Quiere quitarnos nuestra posición para quitarnos nuestra posesión. Y por eso Satanás le dice a Jesús, mira todos los reinos de la tierra, a mí han sido entregados. Mira toda la gloria de los reinos de la tierra, han sido entregados a mí. ¿Por qué él tiene la posesión? Porque nos quitó la posición. Ese es el propósito del enemigo, quitarnos de ahí esa posición. ¿Cómo? Pues presentarnos una tentación, que hasta ahora hemos creído que la tentación era desobedecer, comer la fruta. Pero quiero que pienses esto. La desobediencia no fue el fin, la desobediencia fue el medio para lograr un fin, ¿vale? No fue el verdadero móvil del delito, no fue. Escúchame. Imagina que tienes un hijo, una hija, en una relación de un grupo de amigos o de una persona que tú no quieres que esa relación se dé. Entonces, cada vez que va a la calle está ya en el parche haciendo cosas que no es. Entonces usted le dice, me da el favor y no sale a la calle. Se me queda en la casa hoy y no sale. ¿Correcto? Esa es la orden, no salir de la casa. Imagínate que tu hijo o tu hija salta la barda y sale a la calle. En ese momento, ¿qué hizo? Desobedeció tu orden. Correcto. ¿El objetivo era desobedecer la orden? El objetivo era lograr algo que él quería, y para lograr algo que quería tuvo que desobedecer la orden. ¿Está entendiendo la diferencia? Porque imagínate que sale y se sienta en la puerta y espera que usted llegue. Y usted le dice, ¿qué hizo? No, salí por desobedecerle, pero me quedé aquí en la puerta. Raro eso, así no es. La falta era lo que él quería hacer, y el medio fue que tuvo que saltar la barda para encontrarse con el amiguito, con la amiguita, con los amiguitos. ¿Está claro? Nosotros creemos, y nos enseñó el catecismo, que el pecado de nuestros padres fue la desobediencia.
No, la desobediencia fue el medio con el cual lograrían algo. ¿Qué lograrían? Según Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante, después de que Dios le dijo al humano, específicamente a Adán, de todo árbol del campo podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Después que dice eso, aparece la serpiente diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo Dios, moriréis, y la serpiente viene a decir, no, no moriréis, imagínate, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estudiamos ya en nuestras clases que ese sabiendo es el término hebreo yadá. Y yadá significa saber, dar a conocer o determinar. Entonces lo que el enemigo le dijo, mire, si usted desobedece a Dios, no se somete a lo que Él dice, usted va a determinar lo que es bueno y qué es malo. Usted no va a estar sometido a lo que Dios diga que es bueno y a lo que Dios diga que es malo, sino va usted a determinar el bien y el mal, usted. Esa es la propuesta del enemigo. Ahora, ¿quién debe determinar el bien y el mal? Para siempre, pues alguien que dure para siempre. ¿Quién va a determinar el bien y todo lo bien será bien y lo mal será mal por la eternidad? Alguien que sea eterno, alguien que no cambie. Y el único que es eterno y no cambia es Dios. ¿Quién debe determinar qué es bueno y qué es malo? Dios. Pero le quitamos esa atribución, la tomamos para nosotros y nosotros los humanos decimos qué es bueno y qué es malo. ¿Y sabes qué? Dependiendo del poder que tenga una persona, pues impone sus perversiones y sus gustos. Y resulta que yo manejo los medios de comunicación y manejo la economía y manejo de pronto el gobierno y entonces yo tengo una tendencia rara. Entonces, primero hago que la acepten, luego la vuelvo un derecho, luego la vuelvo obligatoria y luego vuelvo pecado decir algo o delito decir algo contra mi perversión que yo impuse en esta época. Y luego viene otro que tiene otra perversión y empieza a dominar los medios y el bien y el mal está cambiando cada ratito. Y lo que usted hacía que creía que era bien, en la siguiente generación, uy, mire lo que usted ha hecho, eso no se... Porque tomamos la atribución de determinar el bien y el mal, personas pasajeras, cambiantes, variables, llenos de perversiones, y entonces, pues, ¿para qué aprovecharía usted su poder? Si nosotros decimos, los cristianos tenemos que estar en el poder para poner la palabra del Señor como ley. Ah, pues, el que tiene una perversión también piensa igual que usted. ¿Sí? Si lo mío es tal cosa, comer basura, pues cuando yo llegue ya voy a hacer que sea un derecho y luego una obligación y luego que sea un delito el que me impida comer la basura. Porque es lo mío. Y en eso estamos. Yo tal vez no esté, pero en un futuro, desde arriba los miraré y me reiré. Cuando ya se impongan otras cosas, cuando sea los defensores de la vida te estén acusando porque mataste un zancudo. Te estaba picando y lo mataste. ¡Ay! Mataste un ser vivo sintiente con derechos. Eres un cruel asesino y te van a salir con pancartas con los zancudos ahí, tristes llorando y todo el mundo marchando. Y usted, un mata zancudos, asesino, zancudofóbico. Y la persona que te va a gritar zancudofóbico ha abortado 5 veces y ha matado 5 hijos de ella. Pero a ti te está señalando por matar a un zancudo. ¿Por qué? Porque hombres variables, perversos, inmaduros, perecederos y perversos, imponemos de acuerdo al poder que tengamos nuestras tendencias, porque perdimos aquello de que el único eterno, el único verdaderamente bueno y el único que no cambia, dijera que es bueno y que es malo. Tomamos esa atribución. ¿Por qué? Queriendo ser como Dios. Mira, por favor, el medio para lograr ser como Dios, ¿qué teníamos que hacer para ser como Dios según la serpiente? Según la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué teníamos que hacer? Comer lo que Dios nos ha dicho que no comiéramos. ¿La desobediencia era el objetivo? La desobediencia era el medio a través del cual yo llegaría a ser como Dios, a través del cual yo me tomaría el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo y no aceptaría más que Dios defina el bien y el mal. La verdadera tentación no era una manzana, una frutica. Era el medio mediante el cual rompería esa obediencia, ese sometimiento, y al romperlo, entonces ya yo sería como Dios. Otra forma de entenderlo, en el versículo 5, le está diciendo la serpiente a la mujer, seréis como Dios. A ver, ¿quién fue el que originalmente quería ser como Dios? Dígame. El primero que quería ser como Dios.
Luzbel. Dice, hablando de la serpiente, Isaías 14:14, hablando de Luzbel, hablando de ese ángel, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Piense en la serpiente, piense en una serpiente venenosa. Y usted, la serpiente venenosa lo muerde a uno y le inyecta su veneno. Ay, el doctor le dice, tengo que ponerle un suero antiofídico y un tratamiento porque la serpiente le inyectó su veneno. Y yo digo, perdón, ¿y la serpiente de dónde tenía veneno? ¿Quién se lo inyectó? ¿Quién le puso veneno? ¿O lo compran? ¿O se lo echan en la boca? ¿O tiene por ahí un frasquito y va echando? Y el médico, el biólogo me dice, no, ella tiene un mecanismo y lo produce de suyo. Ella produce ese veneno que le inyectó a usted. Por eso el ejemplo de la serpiente es perfecto. Porque ¿quién contagió a Satanás con el mal, con la maldad? ¿Quién lo contagió? Nadie. Le surgió a él. Y después de que tenía la maldad, ¿qué hizo? Vino y nos mordió y nos inyectó su maldad a nosotros. ¿Entiende el paralelo tan bonito? A Satanás le surgió la maldad en él, en su esencia, y luego viene, y a nosotros no nos surgió. ¿Cuántas veces había visto Varona y Adán, habían visto el árbol ese y las frutas? ¿Cuántas veces? No sabemos, pero posiblemente mucho tiempo. Tal vez décadas o años o siglos, no sabemos. Lo veían ahí y lo veían, ese es el árbol que no se ve uno ni mirar. Ese es el, lo ignoraban todo ese tiempo. Pero fueron inyectados con un deseo que tenía natural, el maligno lo tenía, ser como Dios, y vino e inyectó a ellos con cuál deseo, con cuál veneno, el veneno de ser como Dios. ¿Se lo demuestro otra vez? Mire, en el versículo 5 les dice, Satanás le dice, y ahora van a ser como Dios si comen la fruta. Y después de que le dice que será como Dios, mire lo que produce ahora, que ahora sí a Varona le parezca interesante esa misma fruta, que ya había visto muchas veces. Y ahora versículo 6, el siguiente versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿No lo había visto antes? ¿Qué pasó ahora? Ahora lo vio distinto. ¿Después de qué? La fruta la había visto ya. Pero después de que supo que esa era la manera que podía llegar a ser como Dios. Y que era agradable a los ojos. O sea, antes le apareciera como desagradable. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al principio no le gustaba. Cuando le dijeron eso fue que cambió su perspectiva. Lo había visto mucho. A ver, ¿cómo les explico? Imagínate una chica de una iglesia, muy linda, y hay un chico de una iglesia, no tan lindo, porque los hombres no deben ser lindos, los hombres deben ser fuertes. Las mujeres deben ser lindas. ¿Sí? Cuando una mujer busca un chico porque es lindo, es como si un chico buscara una mujer porque es fuerte. Fuerte de físico y carácter y valores, ¿sí? Fuerte. Y una mujer linda de físico, de valores, de carácter, ¿sí? Bueno. Y esta chica no le llama la atención al tipo, la manita, habla, bendiga. Que Dios me la guarde. Ay, gracias. Oye, ese señor es tan fastidioso. Ay, no me cae, parece tan feo. ¿Quién? ¿Él? Sí. Ah, Dios. ¿Verdad? No. El hermano, Gilinski, él es el hijo de los dueños de... Él es el heredero del emporio. Él es uno de los dueños de... Por eso, él llega en esa camioneta que llega ahí, los 4 escoltas que está. Ahora tiene una información la chica que antes no tenía. ¿Qué puede pasar ahora en su perspectiva? No, estoy exagerando, pero podía pasar en otra iglesia, no acá. Que la chica que ahora sabe los apellidos del muchacho y más o menos tiene una idea de su declaración de renta. Ay, no, él es como graciosito, él no es que es feo, sino que es como graciosito, sino que tiene la cara bonita, pero como en otro orden, ¿cierto? Pero es bonito, bonito. Sí, y ahí adentro de ese dinosaurio Barney, ¿sí? Puede estar algo lindo. Y la próxima vez, manito, Dios le bendiga, ya no va el fastidio, sino, ay, gracias, usted siempre tan amable, tan querido. Gracias. ¿Sí? Y al veces Dios hizo la obra. Y la comadre que le contó todo el chisme del que la platica también ayudó. ¿Ese ejemplo sí lo entendieron más o menos? Ah, pues aquí pasó, la serpiente es un árbol que nos morimos. Y ella dice, no, morirse no, lo vuelve como Dios. Y entonces ahora, ¿cómo le pareció el árbol?
Le pareció interesante porque el verdadero pecado, la verdadera tentación fue ser como Dios. Mire, para los que han estado los miércoles, estudiamos el miércoles una profecía. Los estudiosos de la Biblia generalmente están en total desacuerdo, ¿cierto? Porque yo tengo que tener otro concepto distinto al tuyo para poder yo tener argumentos y sentirme superior a ti. Entonces, por esa pelea de quién es superior al otro, quién sabe más, a veces los estudiosos de la Biblia nos dedicamos a pelear. Pero curiosamente, en Ezequiel 28, que es tan profundo y tan complicado, casi no hay discusión. Casi todo el mundo entiende y tenemos claro que la profecía de Ezequiel para el rey de Tiro no es realmente solo para un humano llamado el rey de Tiro. No. ¿Por qué? Porque esa profecía al rey de Tiro dice cosas como esta. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mire lo de un hombre. Tú eras el sello de la perfección. ¿Puede ser un hombre ser la perfección, señoras? ¿Puede un hombre ser el sello de la perfección? ¿Puede ser lleno de sabiduría? ¿Puede ser acabado de hermosura? Más bien no, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces no es un hombre, ¿cierto? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Era el rey de Tiro que estuvo en Edén? ¿Sabes después qué dice la palabra? Dice, tú, oh querubín protector. Y cuando dice querubín nos revela que esa profecía no es para un hombre solamente, que realmente hay de chanfle, diríamos nosotros, ¿no? de taquito, de tastás. Le está diciendo el rey de Tiro, pero está hablando de la caída de Luzbel. Por eso nunca dice el día que naciste, dice el día de tu creación. Dice los primores de tus flautas y tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, rey de Tiro. El día de tu creación, rey de Tiro, no el día de tu creación, Luzbel. Todo el mundo, querubín grande protector, todo el mundo está de acuerdo en que esta profecía es una profecía que encapsula la caída de Satanás. ¿Ok? Pero la primera parte, del versículo 1 al 10, no es sobre el rey de Tiro, sino sobre el príncipe de Tiro. O sea, un ser en un estado un poquitico inferior al otro. Rey, príncipe. ¿Está bien? Y esa profecía dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, no al rey sino al príncipe. Así ha dicho Jehová el Señor, escuche, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Esta primera profecía al príncipe de Tiro es para un ángel, para un querubín, es para un qué, hombre. ¿Qué le pasa a ese hombre? Se cree Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, siendo hombre. El versículo 6 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Es un hombre que se cree Dios. ¿Sabe cómo termina diciendo? Incluso dice, y el día que lo estén matando, usted le va a decir a su matador, usted le va a decir, yo soy un Dios, y lo está matando. Mire lo engañado que está. Parece entonces, en lo que estamos de acuerdo muchos de los que conocemos algo de Escritura, es en que en Ezequiel capítulo 28, la primera parte de la profecía, para el príncipe de Tiro, un poco menor, hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. La primera parte es la caída de Adán y la segunda es la caída de Luzbel. Y cuando lo lees así, querubín grande protector, tu corazón se enalteció en el hombre, es fácil de entender y comprender entonces realmente qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Muy fácil. El enemigo quiere sacarnos de nuestra posición. ¿Y por qué quiere sacarnos de nuestra posición el enemigo? Para quitarnos nuestra posesión. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo salimos de la posesión? Desobedezca, venga, desobedezca. Pero el objetivo era la fruta. ¿El objetivo era la fruta? Dígame usted, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era ser como Dios. Voy a desobedecer porque me dejé contagiar con el veneno de ser un Dios. No estoy contento con mi posición. Y no voy a renunciar a ella. ¿Quién renuncia a una posición para que si le ofrecen una inferior? ¿Alguien renunciaría a una posición porque le ofrezcan algo inferior? Nadie. Pero todos renunciamos a nuestra posición si nos ofrecen una superior, muy superior. Y entonces el enemigo le ofreció una posición muy superior, falsa, porque es mentiroso desde el principio, y nos dejamos sacar de nuestra posición y perdimos nuestra posesión. Y entonces es cuando quedó vacío ese lugar. Cuando aparece esa pregunta maravillosa, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 6, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Se le perdió? ¿Se le escondió? ¿Estaban jugando escondite?
Dios estaba contra el árbol de la vida contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni por delante, ni por detrás, ni por los lados. Voy a ver. No, no estaba jugando a escondite, ni estaba jugando a Scooby-Doo. ¿Dónde estás tú? No. La pregunta es profunda. La pregunta es, yo te ubiqué, que tu creador era tu Dios, tú le obedecías, tú eras Señor de la creación, te proveía. Tu interior te da una identidad que tú aceptabas y tu prójimo venía a servirte y tú lo considerabas igual. Y ahora caíste en desobediencia, rendiste tu lugar. Lo que Dios está diciendo es, ¿ahora dónde quedó usted, hermano? ¿Ahora dónde usted quedó? ¿No le ha pasado a alguien que de pronto comete un error grande, echa a pique su hogar, su empresa o su vida y alguien con autoridad le dice, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Se tiró todo? ¿Ahora dónde quedó usted, hermano? Esa es la pregunta de Dios. ¿Dónde estás? Una pregunta muy profunda y muy ontológica que parece no tener solución. Bueno, aunque se presentan soluciones. En el 1400 a.C. aparece el hinduismo. Llegan a tener más de 3 millones de dioses distintos. Y presentan una propuesta que tú vas a ir eliminando tu rueda del karma a medida que vas transmigrando, a medida que vas reencarnando. Cada vez reencarnas en una persona menos humana, más divina. Menos hombre, más Dios. En tus siguientes reencarnaciones irás superando tu rueda de karma hasta que llegue finalmente a fundirte con el Dios Brahma, con el Dios que lo es todo, y tú serás integrado al Dios. A través de la reencarnación llegarás a ser cada día menos hombres y serás cada día más Dios. 600 años antes, una vertiente del hinduismo llega a China. 600 años antes de Cristo. Y en China entonces aparece el Buda Gautama, Siddhartha Gautama, y dice, sí, pero no es solamente reencarnando, porque hay quienes reencarnan en alguien en un nivel inferior, porque añadieron más karma a su vida. Hay que meditar. Y el hombre era muy rico, deja la riqueza, va a la pobreza absoluta y se da cuenta que ni la riqueza ni la pobreza, sino la meditación. La meditación es salir de esta condición humana que tiene pasiones y deseos, pero también tiene dolor. Y en la medida en que logro meditar, me voy deshaciendo cada vez más de estas capas como una cebolla, me voy deshaciendo cada vez más y estoy liberando al Dios interior. O sea, la propuesta es, seamos como Dios. Y 600 años después de Cristo, entonces viene Mohammed. Y Mohammed viene y presenta a la gente los versos del Corán, porque él fue alguien que allá donde está la cúpula de la roca actualmente, él fue ascendido al cielo, subió al cielo y fue puesto como un profeta de Dios, subió hasta el cielo, fue ascendido. Buda significa iluminado y ascendido, y Mohammed ascendió con tu y caballo, que no se le digo todo. Con tu, como que pensar yo que el día del rapto voy con tu y moto. Bueno, pero así que ascendió. Y entonces todos estos y todas las diferentes propuestas vienen a decirme cómo puedo, a través de su camino espiritual, ser cada día menos hombre y ser cada día más Dios. Y yo le digo, ¿a usted le parece eso una solución? Porque a mí se me parece es al problema. A mí se me parece al evangelio de la serpiente. Ser como Dios. No seas hombre. Sé como Dios. Eso se parece. Ahora, escúchame. Yo no estoy diciendo que no haya cosas ahí respetables. Y de mi parte procuro respetar todas esas cosas. Y hay cosas bonitas, éticas, estéticas, artísticas, culturales, tradicionales, que por cada cosa bonita le meten a unos 5 o 6 cosas de hechicería, de ocultismo, de paganismo, de idolatría, de adoración al hombre. ¿Y sí? Es un riesgo porque son caramelitos ricos con tantico veneno, pero no más. Pero hay cosas ahí. No estoy hablando que no haya ahí cosas, figuritas, cosas, colores, y qué bonita la mandala, qué bonito es, está bonito es esa cosa. Cosas interesantes, ese atraedemonios, atrapasueños que tú pusiste allí. Todas estas cosas que tú estás usando, los símbolos, todo eso que no sabes qué significa, pero los demonios sí saben qué significa. Eso tan bonito que te relaja, que te ayuda, que es poner tu casa limpia, ordenada y barrida y vacía. Que según la escritura, ¿qué pasa? Si viene y haya mi casa limpia, barrida, ordenada y vacía, ¿qué pasa si primero es atado el hombre fuerte, que es la conciencia? Entonces vienen 7 demonios peores que el que estaba y poseen a la persona. ¿Qué está buscando el demonio andando por todos lados?
buscando dónde hay cajas vacías, es como uno ocupa. Está buscando qué casa dejaron por ahí limpia, ordenada y vacía para poseerla. No estamos llamados a tener la mente en blanco, no estamos llamados a hacer desdoblamientos. Si alguien viene y le dice, váyase de vacaciones, deje la puerta abierta, tranquilo, pero váyase, esa persona sospeche de ese que le está diciendo, vaya y deje abierta la puerta. Y entonces yo a eso de que usted pierda su control y deje su mente abierta en blanco para que puedan pasar cosas mientras tanto, el enemigo le puso un nombre, se lo llamó, hágalo porque ahí yo gano, dijo, yo gano. Y el que entendió, entendió. Estamos llamados nosotros a llenar nuestra mente del Señor, tener la mente de Cristo. Pero bueno, no es el tema, es que la discusión no es porque aquí hay un problema muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, vino una respuesta, pero vino del cielo, de arriba, de Dios. Porque es que si usted está en un hueco de unos 5 metros, un pozo que va y dice, ayúdeme, lánceme una cuerda, lánceme un lazo. Y usted, que es inteligente, va y compra un lazo de 10 metros. Y en la caja o enrollado y todo, coge, ahí va. Y le da con el lazo en la cabeza afuera eso. Y la persona ahora tiene un lazo de 10 metros. ¿Le ayudó en algo? Porque de abajo para arriba no puede haber ayuda. Por mucho que él afile el lacito y trate de llevarlo en equilibrio al metro, ya la ayuda tiene que venir de afuera, de donde no está el problema, de alguien que no está en el lío que yo estoy. La ayuda tenía que venir de Dios, porque el problema fue de nosotros contra Dios. La ayuda y vino Cristo Jesús. Vino como respuesta. Ahora, esta es mi porción favorita de la Escritura. Lo dice de todas. Así le dice a todas. No, a las porciones de la Biblia, ¿sí? Pero escúchame. Me cuesta trabajo leerla sin conmoverme, porque es demasiado preciosa. Si algún día hay una persecución, nos toca salir corriendo, arranque esa hoja, dóblela y corra, que con esa uno tiene. Sí, con Filipenses 2 uno logra coronar, en serio, de verdad. Es demasiado hermoso. Habla la obra de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejemos hasta ahí. A ver, tenemos aquí un problema, que es que el hombre se dejó engañar, no se fijó en que era hombre y quiso hacerse Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vienen unas posibles soluciones a decirnos, no se fijen que es hombre y quiera ser Dios. Y yo le digo, eso no es la solución. Ese es el problema. Por andar en esas es que estamos llevados. No solamente caídos, como en la clase anterior, sino somos la humanidad perdida. Estamos perdidos. ¿Dónde estás? Estamos perdidos. Caídos y perdidos. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en que éramos hombres y quisimos hacernos como Dios. Esto no tiene solución. A ver, yo sigo diciendo. La única solución posible es que haya un Dios, que no se fije en que es Dios y quiera hacerse como hombre. Repito, aquí no está hablando ni de fe. Está hablando de, tú tienes una creencia, yo tengo otra. Tiene que tener sentido. Y el problema de la humanidad es que el hombre se dejó engañar. El hombre no se fijó en que era hombre y quiso ser como Dios y se perdió. Única solución posible, que un Dios no se fije en que es Dios y quiera hacerse hombre y me regrese al lugar donde estaba y pague la multa por haber dejado eso vacío. Pague los daños causados. A ver, por favor, piensen en esto. La única opción entonces viable y posible es que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pagó a precio de sangre la muerte, con su muerte, la multa que teníamos. La multa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Necesitábamos, a ver, si todas las religiones vamos a ponerlas y a pesarlas, muy bonita la suya, uy, interesante la suya, ay, qué chévere la suya, ay, qué organizada la suya. Pero el problema que hay necesita que un Dios se haga hombre y fuera eso que se muera. Y que se muera sin haber cometido faltas él para que pague las faltas de otros. Porque si muere habiendo pecado,
está pagando las faltas de él. Tiene que morir sin haber pecado. Y para morir tiene que hacerse humano. Y para hacerse humano tiene que renunciar a su condición de Dios. El problema no es un problema de filosofía, de ideología, de estética, de ética, de sabiduría. La única solución al problema de la perdición de la humanidad y que el hombre no se fijó en que era hombre y quiso hacerse como Dios, es que Dios no se fije en que es Dios y quiera hacerse y esté dispuesto a ser hombre y en la condición de hombre pague la multa que nosotros debemos. Por eso, yo quiero que debe quedar muy claro lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Perdóname, no estoy diciendo que no haya sabiduría aquí, no estoy diciendo que no haya sabiduría. En algunas de esas, hay veces, ay, pero mire, esta creencia dice que uno debe, sí, le respeto eso, ¿para qué? Que tratar mejor a los animales, que debemos tener esto, que debemos ser no sé qué con el cosmos y con la naturaleza y que la disciplina y que el dominio propio. De verdad, son cosas, ¿para qué le voy a quitar yo al dominio propio que tiene un monje Shaolin? No voy a ser necio. Ahí no dice que en ningún otro hay sabiduría. Dice que en ningún otro hay sabiduría. Dice que en ningún otro hay cultura. Dice que en ningún otro hay arte, estética, ética, aportes. No. Estamos hablando vamos a hablar de salvación. Salvación. Cuando hablamos de salvación, si te digo, en ningún otro hay salvación. Puede que en otras cosas hayan sabiduría, que por cada cosa buena te meten 3, 4 goles venenosos, es otra cosa. Pero hay sabiduría. En las otras también hay. Escúchame. Va una persona en su kayak, la corriente llevó el kayak mar adentro, se voltea el kayak, la misma corriente lo aleja del kayak y queda él tratando de flotar, tirando brazo, hundiéndose ahí en la mitad del mar. Está ahogándose, está perdido. De pronto viene un barquito y se le arrima. Y el barquito se acerca a una persona y le dice, mira, es que cuando uno sale en kayak debe ponerse el chaleco salvavidas y debe abrochárselo bien. Yo inclusive aquí en el barco tengo un letrero que dice, no zarpar sin que todos tengan el chaleco. ¿Te das cuenta? Perdón, ¿es un consejo malo? ¿Hay sabiduría en ese consejo? ¿Soluciona el problema de la persona? Ya lo estás entendiendo, ¿cierto? Viene otro barquito y se le arrima y le dice, ay señor, mire usted cómo está luchando y se va a ahogar. Ay, ¿cómo lo veo? Ya, mire, está morado. Es que uno debe, desde que está niño, uno debe aprender natación. La natación es un ejercicio bueno, te puede salvar en un momento de estos, no maltrata las articulaciones, es anaeróbico, es estiramiento, la natación. Mira, te mando una tarjeta de mi escuela de natación. Escuela de natación Los Sirenos. Vea. ¿Es un mal consejo? Dígame, ¿es un mal consejo? ¿Hay sabiduría en eso que ese hombre está diciendo? ¿Hay coherencia? ¿Soluciona el problema de la persona? Llegamos al punto. Llegamos al punto de que puede que hayan valores en otras cosas, pero cuando hablamos de salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvación. Mira, yo te digo algo descaradamente. Si vamos a competir religión versus religión, esta no es de las mejores. Son más disciplinados los shaolines. En serio. Hay otras religiones mucho más dedicados al estudio. ¿Usted cree que nosotros ayunamos y oramos más que un monje tibetano? Hay otras que son más dadas al estudio y a la memorización, que son más dadas a lo social, que son más dadas a lo natural. Esta no es de las mejores religiones. Si estás buscando religión, voy a decirte de frente, hay mejores que esta. De verdad. Hay mejores que esta. Si estás buscando salvación, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? Un grupo de esclavos de Egipto que salimos arriados, asustados, y estamos cruzando un desierto mientras nos quejamos, mientras peleamos, mientras nos dan ganas de devolvernos, guiados por un Dios bueno que nos quiere llevar a la tierra prometida. Eso es lo que somos. Una manada de esclavos recién liberados. Punto. Voy a decirle de frente, lo único que tenemos bueno nosotros es nuestro Señor y Salvador. Y lo único de bueno que hay en cada uno de nosotros es lo que hay en nosotros de Cristo Jesús.
Es lo único que hay bueno en nosotros. Esta como religión, malita, más bien malita. Cristo como Salvador es el único. Eso quiero que quede muy claro. A ver, el problema en la trampa en la que perdimos nuestra posición y por tanto nuestra posesión es que el hombre no se fijó en que era hombre y quiso ser como Dios. Por pecar, mereció la muerte. Ese problema solo soluciona un Dios que no se fija que es Dios, esté dispuesto a hacerse hombre y esté dispuesto a pagar la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y el único que ha hecho eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no estoy hablándole ni siquiera de problemas de fe, estoy hablándole de la lógica del planteamiento del problema y el planteamiento de la solución. No me venga a decir que oír un mensaje de que sea Dios soluciona un problema en el que caímos por querer ser Dios. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir que lea conmigo esta porción de Filipenses 2 de nuevo. Y con solo leerla, el Espíritu Santo va a poner en nosotros un nivel de revelación claro de la obra perfecta de Cristo. Léalo conmigo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escúchame. Nuestro concepto, tú dirás como al principio, no, yo no creo en eso. Está bien, creo, perfecto, crees otra cosa, perfecto, pero perdóname, este planteamiento es la única doctrina, es el único mensaje, el único evangelio que dice que nuestro fundador no fue un hombre iluminado o elevado, un Buda. Que nuestro fundador no fue alguien que logró vencer su naturaleza humana y logró llegar a niveles de divinidad. Nuestra creencia está basada en el mensaje que dice que nuestro fundador fue un Dios que no se fijó en que era Dios y quiso hacerse hombre y tuvo que morir porque teníamos una deuda de muerte por haber pecado. Perdóname, esto no es solo teológico, esto también es lógico. Esto también tiene un sentido y una armonía con lo que Dios hizo a través de Cristo. Ahora, 2 Corintios 5:17, con esto concluyo. Nos va a regalar el Señor algo más. Vamos a saber cuál va a ser la pregunta del examen final. El día que estamos frente al trono blanco en el que vamos a ser juzgados, voy a decirles cuál va a ser la pregunta del examen final. Y es fácil saber cuál va a ser la última pregunta que Dios le va a hacer a los hombres. Es fácil saber cuál es la última pregunta que Dios le va a hacer a los hombres. ¿Cómo podemos saber cuál es la última pregunta que Dios le va a hacer a los hombres? ¿Cómo podemos saber? Pues cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a los hombres, por la simetría, la menorá que nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál fue la primera pregunta que Dios hizo alguna vez a un hombre? ¿Dónde estás tú? Estoy diciendo la pregunta que nos van a hacer. Ahora, hay algo más importante que saber la pregunta, porque cuando yo salía de los previos en la universidad, salía a veces antes que mis compañeros, ellos se sorprendían porque yo les decía, me quedaron bien todas las preguntas. La embarré fue en las respuestas. Entonces, más importante que saber la pregunta es saber la respuesta. Cuando estés delante de Dios y las personas que fueron sacadas de su posición tendrán su lugar vacío, tú vas a poderles responder, yo estoy en Cristo Jesús. Y te dicen, ¿dónde estás? ¿Perdidos? Tú dices, no, estoy en la posición que Cristo recuperó. Ahí estoy yo en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto no es un lazo de abajo para arriba,
Todo esto proviene de Dios, de arriba abajo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Concluyo con este pensamiento adicional que nos llevemos. Esa actitud de Cristo nos la encargó a nosotros para reconciliarnos con Dios y reconciliar al mundo con Dios. Filipenses 2 no solamente habla de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo. Filipenses 2 empieza hablando de lo que nosotros debemos hacer. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2 nos cuenta el sentir de Cristo, pero nos da la orden de que tengamos unos igual. Si somos de Cristo, tengamos ese mismo sentir. Lea Filipenses 2 y dice, nada hagáis por contienda y vanagloria. Deja de estar queriendo saber o ser más que los demás, o ser ascendido en títulos. Y eras un creyente, después fuiste un líder, después fuiste un pastor, luego fuiste un apóstol, después fuiste un patriarca, después fuiste un no sé qué, después fuiste un Lucifer, no sé qué, a dónde quieren llegar. Nada hagáis por contienda y vanagloria. Dice, no ocupándose solamente de lo tuyo, sino preocupado también por lo de los otros. Estimando a los demás como superiores a usted mismo. La actitud de Cristo. Bueno, si una persona está en desacuerdo conmigo, él tiene la razón. En mi humilde opinión, generalmente equivocada. El que sabe es él. Que haya en nosotros el sentir de no estar buscando ser lo que no somos, sino estar dispuestos a renunciar a lo que somos para que el que se encargue de enaltecernos sea Dios. Porque el que se humilla será enaltecido. Esa actitud, como diría el ñero, esa es la actitud. Esa es la actitud. Haya pues en vosotros esa actitud. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La obra de Cristo es completa y debe ser reflejada en nuestras vidas. ¿Por qué dice que en ninguna otra salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Nombre. Porque por lo que Cristo hizo se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Le parece si cerramos este tiempo de reflexión y de clase exaltando el nombre que es sobre todo nombre? ¿No le parece que es algo que debemos hacer? ¿Quiere estar de pie un momento, por favor? Dile al Señor unas palabras surgidas de tu corazón. Dile, Señor, bendito seas tú, Señor de señores. Ante ti se dobla toda rodilla lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque se te dio un nombre por encima de todo, se enalteció al extremo. ¿Por qué se te enalteció al extremo? Porque te humillaste al extremo. Jesús se humilló al extremo, por eso es enaltecido al extremo. Nadie se ha humillado como Jesús, por eso nadie se ha exaltado como Jesús. Ah, si yo me humillo un poco, seré exaltado un poco. Si yo me humillo cero, a mí el que me la hace me la paga. Yo no soy bobo, yo no me dejo. Si humilla cero, será exaltado cero. Tranquilo. Ese equilibrio es lógico también, no hay problema. Pero mi Señor no vino a fundar una religión más que venga a enseñarnos a los hombres cómo convertirnos en dioses. Ese es el evangelio, esa es la predicación y la religión de la serpiente. Esa es. No te fijes en que eres humano, sé Dios. Cristo no se fijó en que era Dios como cosa que aferrarse, sino que subió a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, subió a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre como el tuyo. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.